Feliz viernes, mi nombre es Nimsi Rosales y le doy la bienvenida a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Ha sido una mañana con bastante información que nosotros le vamos a dar a conocer durante esta emisión. Vamos a iniciar porque el Ministerio de Salud confirmó este viernes 1.091 contagios más de coronavirus en el país, por lo cual la suma total de casos es de 43.283. Otro dato que revela la cartera es la confirmación de 37 decesos más por causas relacionadas al COVID-19. Por esa razón, la cifra total de fallecidos confirmados es de 1.669. En el conteo de los casos recuperados estimados, el total es de 30.150, con un resultado de 1.294 recuperados más. De acuerdo con la última actualización, los casos de coronavirus activos estimados son 11.464. En otros temas, el Ministerio de Salud, por medio del Acuerdo 179-2020 publicado este viernes en el Diario de Centroamérica, explica la implementación de acciones para mejorar el estado nutricional de la población guatemalteca menor de 10 años. También se contempla la atención a otros grupos vulnerables que necesiten fortalecer su estado inmunológico por riesgo e infección al COVID-19. Este acuerdo empieza a regir el día siguiente de su publicación y tiene una vigencia de 18 meses. El objetivo es hacer intervenciones para prevenir el riesgo de muerte por desnutrición aguda en menores de 5 años y deficiencia de micronutrientes en niños menores de 10 años. Y el gobierno de Guatemala declaró estado de emergencia fitosanitaria por el incremento de la langosta voladora, plaga que amenaza la agricultura en diversos puntos del país. Según un acuerdo publicado en el Diario Oficial, es importante controlar la plaga por ser devastadora para la agricultura y por representar una amenaza para la seguridad alimentaria de la población. El acuerdo establece la creación de una comisión específica que estará integrada por funcionarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Ganadería. ¿Está chiquita o el grito? Verdecito ahorita. Y desde el 16 de marzo, cuando se dieron a conocer las disposiciones presidenciales, luego de reportarse el primer contagio de COVID-19 en el país, se han cancelado 80 ferias patronales, cantonales y de barrio en toda Guatemala debido a la pandemia. Los juegos mecánicos, venta de garnachas, churros y juegos de lotería y bingo quedaron varados. La Asociación de Comerciantes de Ferias de Guatemala estima que la cancelación de ferias ha afectado a cerca de 15,000 comerciantes, quienes se han quedado sin la fuente principal de ingresos. En el área metropolitana se han cancelado las ferias de mayo, como la del barrio El Gallito y la de la colonia Betania. En junio, la del barrio San Antonio en la zona 6. En julio, la del Cerro del Carmen y la más reciente, en agosto, la feria de Jocotenango. El plazo que dieron los médicos del Hospital Roosevelt al Ejecutivo y al Ministerio de Salud ha concluido. Además, a ello se suma que los médicos residentes aún esperan una ayuda de parte de la cartera. Pero, ¿cuál es la situación? Andrea Domínguez nos informa al respecto. Andrea, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes. Y es que los médicos continúan enfrentando la lucha en contra de la pandemia, siendo aquellos que están en la primera línea de atención a todos aquellos pacientes que se encuentran internados en los hospitales. Me encuentro a las afueras del Hospital Roosevelt. Los médicos de este lugar en reiteradas ocasiones han indicado que se encuentran saturados e incluso ya solicitaron una reunión abierta al presidente Alejandro Yamatei y a la ministra de Salud, quienes de momento no se han pronunciado respecto a esto, un plazo que ya venció este día, pero que los médicos lamentablemente no obtuvieron una respuesta. Pero a esta situación también se suma que hay muchos médicos extranjeros en el país que también se encuentran afrontando esta primera línea de combate al coronavirus, pero a ello también se suma que ellos están pasando otro tipo de penas debido a que en este momento ellos han tenido que
continuar sirviendo en este lugar sin poder tener alguna ayuda o algún recurso económico que los ayude con todos aquellos gastos que ellos tienen. Me acompaña el doctor, el médico José Fernando, que nos cuente, doctor, cuál es la situación que ustedes están enfrentando, pero también cuántos médicos hay en el país, extranjeros que están en la misma situación que usted. Bueno, somos alrededor de 58 médicos residentes cursando diferentes posgrados en el Hospital Roosevelt, y a nivel nacional es alrededor de 180 médicos residentes extranjeros cursando residencias médicas en los diferentes hospitales regionales, así como aquellos médicos que han culminado sus estudios de residencia y se encuentran en el ejercicio profesional supervisado. ¿Cómo han estado ustedes en este momento sobreviviendo, teniendo en cuenta que si bien las autoridades de salud en un momento indicaban que tienen que llenar diversos requisitos para que se les pueda brindar alguna ayuda económica, qué les han indicado? Bueno, en el acercamiento que hemos tenido con las autoridades de salud desde el mes de abril de este año, pues ya dieron frutos esas pláticas en las cuales tenemos una respuesta por parte del Ministerio de Salud, donde nos indican de que se nos efectuará una ayuda económica a lo largo de los próximos 6 meses, y pues solamente estamos esperando un último paso a este largo proceso, que es la autorización del techo presupuestario para poder honrar esos contratos de los médicos extranjeros. Se nos indicó de que estos fondos provendrán de un programa 94 y que solo están a la espera de que el ministerio autorice el traslado de los mismos a las diferentes unidades ejecutoras, que son los hospitales centrales y regionales del país. Doctor, si bien ustedes están en esta primera línea de combate, han sido ya muchos meses en los que se han tenido que enfrentar y arreglar ustedes mismos en lo personal para ver cómo solucionan todos aquellos gastos que tienen. ¿Qué los ha motivado no solo a no claudicar al seguir prestando su servicio y su especialización en los hospitales públicos, pero también cómo han estado sobreviviendo? Bueno, a lo largo de este tiempo hemos tenido personas que se han acercado al hospital con el deseo de ayudar. Fundaciones y personas en particular han hecho donación de víveres, han hecho donaciones monetarias, pues con lo cual hemos logrado cubrir los gastos que honrar los compromisos económicos que tenemos como extranjeros en este país, y de igual manera pues subsistir. Lo que nos motiva como médicos extranjeros a estar aquí, a continuar, pues es el deseo de terminar nuestros estudios y regresar a cada uno de nuestros países como profesionales para prestar la misma ayuda médica que estamos ofreciendo ahorita al pueblo guatemalteco a nuestros países. Y segundo, pues vemos cómo esta situación es una emergencia nacional que pues aqueja a la población en este momento, y no podemos darle la espalda a las personas porque es una emergencia humana. Esto es parte de lo que viven los médicos extranjeros acá en nuestro país, de nacionalidades que vienen de México, Colombia, Honduras, incluso, que se encuentran apoyando y siendo también parte del equipo de médicos nacionales que brindan este apoyo y asistencia médica a todos los pacientes, principalmente aquellos que se encuentran en estado crítico en las áreas de COVID-19. Con imágenes de Fernando Cabrera, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Muchísimas gracias, Andrea. Pues este es el reporte desde el Hospital Roosevelt. Pero la situación de desabastecimiento en los hospitales continúa. Ahora escucharemos la realidad de los que viven las enfermeras dentro del Hospital Temporal del Parque de la Industria. Buenos días, somos personal de enfermería. Aquí pues reportando de que en el Hospital Temporal del Parque de la Industria no tenemos medicamentos para los pacientes, ropa de cama, ni ropa para ponerle a los pacientes. Y nosotros también estamos padeciendo de trajes para entrar aquí a atender a los pacientes. Entonces estamos entrando con bata, ¿verdad? Que no es tan adecuado para atender a los pacientes, para protegernos a sí mismos.
ya que muchos compañeros pues ya están saliendo positivos por la misma situación, que no tenemos el equipo necesario para cuidarnos. Lo otro es el sueldo que no estamos recibiendo como es. Ya llevamos desde el 23 de marzo laborando en el Hospital Temporal Parque de la Industria y hasta la fecha no hemos recibido nada. Hoy, 23 de julio, termina nuestro contrato y hasta el momento no hemos recibido ni un pago. Tenemos familia, tenemos que pagar transporte, tenemos que pagar comida, alquiler. Los que vivimos lejos no tenemos dónde estar viviendo, no nos están dando buses y tenemos que pagar. Necesitamos nuestro pago y lo exigimos. Todo el personal que está laborando aquí en el Parque de la Industria. Exigimos la destitución del personal administrativo, ya que no cuenta con la capacidad suficiente de poder manejar este temporal. Esta es la situación pues, que viven tanto los médicos del Hospital Roosevelt como también el personal médico, como también las enfermeras del Parque de la Industria en el Hospital Temporal. Vamos ahora a información internacional porque la pandemia pues, del nuevo coronavirus ha provocado al menos 633.711 muertes en el mundo desde que la OMS informó de su aparición en China en diciembre. Desde el comienzo de la epidemia, más de 15.535.790 personas en 196 países o territorios contrajeron la enfermedad. De ellas, al menos 8.718.700 se recuperaron. Según las autoridades, esta cifra de contagios diagnosticados positivos solo refleja una parte de la totalidad debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos. Y una empresa israelí desarrolló una prueba que detecta el coronavirus en 30 segundos, gracias a los olores, con el objetivo de realizar pruebas a gran escala y permitir un retorno a la normalidad en momentos en que Israel sufre una segunda oleada de contagios. Se trata de determinar la presencia del nuevo coronavirus, no la de anticuerpos. El procedimiento es a través de un tubo que es conectado a un pequeño aparato y este a su vez conectado con un teléfono móvil que vibra ligeramente al aspirar. En escasos segundos, el resultado aparece en el teléfono. Mientras tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que el efecto del uso de la mascarilla no está científicamente demostrado y defendió su decisión de no usarla en los espacios en los que puede mantenerse la sana distancia. No quiero entrar en polémica sobre este tema, pero sí se considera que con esto ayuda, entonces lo haría. Desde luego, pero no es un asunto que esté científicamente demostrado, expresó en conferencia de prensa desde Oaxaca, en el sur del país. Nosotros no hemos hecho acuerdos, por ejemplo, como el que se hizo, que entraran armas, actuado por el protocolo. Y a causa de la pandemia, desde hace 4 meses, la feligresía de Xela no puede orar frente al Santísimo Sacramento, pero ahora podrán hacerlo los jueves y sábados con el requisito previo de la confesión y con medidas de higiene. María José Longo se encuentra en la Catedral Metropolitana de Los Altos y nos amplía la información. Gracias, Nancy. Feliz viernes a toda la audiencia de Guatevisión. En efecto, me encuentro en la Catedral Metropolitana de Los Altos, en Quetzaltenango, afuera de la capilla de adoración, lugar que ha permanecido cerrado a causa de la crisis sanitaria por el coronavirus. Pero ahora el sacerdote de esta catedral ha indicado que se permitirá que los fieles puedan rezar frente al Santísimo Sacramento durante 2 horas los jueves y sábado de 10 a 12 horas, pero con el requisito previo de la confesión. Sabemos que las personas tienen necesidad espiritual y de cercanía con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a la par de ofrecer el sacramento de la reconciliación, también tenemos en el mismo lugar expuesto el Santísimo Sacramento del altar, para que puedan los que vienen a confesarse pasar a hacer su oración o su penitencia
ahí junto al Santísimo, que está expuesto exactamente en el mismo lugar donde está la capilla de adoración, solo que en la parte externa. De acuerdo con la Iglesia, los fieles han manifestado la necesidad de oración frente al Santísimo y también han observado cómo la feligresía ha adoptado las medidas de seguridad sanitarias. Sí, yo observé que las personas están ya adquiriendo ese hábito. Observé que ellas mismas guardan su distancia prudencial y también toman las medidas necesarias, aunque estamos ofreciendo la desinfección y el gel también. La Iglesia recomienda el uso de alcohol en gel y también el uso adecuado de la mascarilla al momento de rezar frente al Santísimo Sacramento. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Muchísimas gracias, María José. Ahora de Quetzaltenango nos trasladamos a Huehuetenango porque aún con el cierre de parques, la población continúa generando aglomeraciones en las zonas comerciales, no se guarda distancia y algunos vecinos no utilizan su mascarilla. Las medidas presidenciales no son respetadas ante la indiferencia de autoridades del área de salud y gobernación. Esto es lo que denuncian vecinos de Huehuetenango, donde se registra un incremento de casos. Actualmente ya suman 263 y 29 fallecidos. Mike Castillo nos tiene un reporte al respecto. Mike, buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes en el estudio y a usted que está siempre pendiente de Noticiero Guatevisión. En Huehuetenango, a pesar de que los casos van en aumento, sigue el descontrol, no hay quien pueda poner orden y esto se refleja cuando se hace, por ejemplo, un recorrido por la carretera hacia la frontera. Las personas buscan cómo desplazarse, en los restaurantes hay aglomeraciones y se presta el servicio a mesa, a pesar de que está prohibido. Hemos consultado a las autoridades sobre este tema y aseguran que es difícil tener el control. Instrucciones que se le han girado a la Policía Nacional Civil para que haga efectiva el tema de los controles tanto en carretera como en las cabeceras municipales. Lamentablemente las personas están haciendo uso de transporte como pick-ups para poderse movilizar, pero sin ningún tipo de medida sanitaria, ¿verdad? De acuerdo con el sector de transportistas, ha sido complicado sobre todo porque no se permite la circulación de los buses extraurbanos, entonces la población busca alternativas, aunque esto los ponga en peligro. A todas luces se puede ver, en este momento no hay ningún protocolo de restricciones para este tipo de servicio, entonces nosotros estamos prestos ya para prestar el servicio y cumpliendo las condiciones necesarias para poder prestar ese servicio porque entendemos que debemos de proteger la vida de las personas. Los últimos datos que ha dado a conocer el área de salud ponen a Huehuetenango con un ascenso considerable de casos de coronavirus. 263 casos en total es lo que se reportan y ya hay 29 fallecidos. En total han sido 7.722 personas que han estado en cuarentena desde que se inició esta pandemia. Es el reporte que tengo a esta hora. Con esta información regreso con ustedes al estudio. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias, Mike. Esa es la situación que viven los vecinos en Huehuetenango en relación a las restricciones. 1:19, nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero ya volvemos con más información en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Gracias por continuar con nosotros. Rafael Rodríguez Pellecer, ministro de Trabajo y Previsión Social, fue citado al Congreso de la República para rendir cuentas sobre el programa de atención al adulto mayor, el cual cuenta con un presupuesto de 541 millones a repartir entre 1.500 beneficiados. Diputados de la bancada WINAC señalan que el número de receptores no equivale al total de inscritos en el programa. Además, al jefe de la cartera le hicieron ver que tan solo cuentan con 8 trabajadores sociales para atender al país, esto a pesar de haber recibido una ampliación presupuestaria de 50 millones de quetzales por el estado de calamidad. Rodríguez explicó que por ley, a pesar de contar con más presupuesto, no lo pueden ejecutar. Para hacer una analogía, el Congreso aprobó dentro del decreto 13-2020
50 millones que están repartidos en 100 millones 50 millones del ministerio y 50 millones de los 11 mil millones de quetzales que fueron aprobados, y entonces esperamos que el ministerio nos diga cómo están ejecutando. Se aprobó un incremento de fondos para el adulto mayor, pero la ley establece un límite en cuanto a lo que se puede destinar para gastos de funcionamiento. Eso quiere decir que, para hacer una analogía, nos dieron más gasolina para el carro, pero el carro tiene un límite para recibir gasolina. Entonces, lo ideal hubiera sido que se hubiera aprobado también más presupuesto de funcionamiento. Y por segunda semana consecutiva, la comuna de Mazatenango ordenó el cierre de todos los mercados municipales los días viernes y sábados. Sin embargo, los comerciantes han incumplido la restricción, por lo que realizan operativos para el cumplimiento de la norma. Desde Mazatenango, Marvin Tunches nos informa al respecto. Marvin, te escuchamos. Buenas tardes. Nimsi, buenas tardes, un gusto saludarte y un gusto saludar a la audiencia de Noticiero Guatevisión. El día de hoy me encuentro ubicado sobre la calle 30 de junio, frente al Mercado Antigua Terminal de Buses de Mazatenango. Y es que por segunda semana consecutiva la municipalidad ordenó que desde el viernes los mercados municipales permanezcan cerrados. Sin embargo, luego de un recorrido pudimos constatar que existen algunas ventas que han sido instaladas alrededor de los 5 mercados de este municipio. Entonces yo le pido a la población y especialmente a los señores que están vendiendo, pues a los vendedores, ¿verdad?, que entiendan de que no es por querer molestar, no es por querer dañar más la economía, porque sabemos que la economía está muy mala. Entonces que por favor hagamos caso de estos llamamientos que está haciendo municipalidad, porque son medidas que se están tomando para que la gente en realidad comprenda el peligro en que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, si la gente no entiende y el foco sigue subiendo acá en Mazatenango, ya no van a ser solo 2 días de cierre de mercados, sino que va a ser una semana o, si es posible, 15 días. Les estamos diciendo a las personas que por favor, ¿verdad? Muchas de ellas, pues, ¿qué le podría decir? La falta de ignorancia, el conocimiento, noticia a última hora, no vieron redes sociales. Entonces se les está dando todavía la oportunidad, porque las disposiciones empiezan el día de hoy, sábado, domingo, hasta el lunes podrían abrir. Además del incumplimiento de los comerciantes de los distintos mercados de Mazatenango, también se pudo observar una aglomeración provocada por una tienda de barrio que literalmente fue inaugurada el día de hoy y que, según la comuna, no solicitó ningún tipo de autorización ante la municipalidad, por lo cual se estarán realizando las investigaciones correspondientes. Hasta aquí mi reporte. Con esto regresamos al estudio. Para Noticiero Guatevisión reporta Marvin Tunches. Muchísimas gracias, Marvin. Ya vemos la situación en Suchitepeque, ya veíamos también la situación en Huehuetenango, en donde denuncian que no hay cumplimiento de las restricciones. Vamos a otras cosas, porque ayer por la tarde se levantó la sesión extraordinaria del Congreso para conocer el decreto 13-2020 sobre el estado de sitio en 5 municipios, y esta mañana se retomó. De momento solo se juntó el quórum reducido necesario para aprobar la agenda, más no el suficiente para llevarla a cabo. La votación pues la tiene Felipe Garrán desde la sede del Legislativo. Nos enlazamos contigo, Felipe. Adelante. ¿Qué tal, Nimsi? Muy buenas tardes. Y como bien dices, ese decreto 13-2020, el cual establece estado de sitio en 5 municipios, 3 en Izabal y otros 2 en Alta Verapaz, continúa su periplo por el Congreso de la República. Ayer no se llevó a cabo la sesión por falta de quórum, y esta mañana fue hasta pasadas las 12:30 que lograron juntar la gente necesaria para aprobar la agenda. Recordamos que en el Congreso de la República son 160 diputados y, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, tiene que estar por lo menos el 25% de toda la Cámara para aprobar la agenda. Otra cosa es ya después la votación. Vamos a escuchar primero las impresiones que tenían algunos diputados previo a que se comenzara con esta sesión extraordinaria. En el caso de que no se lograra el quórum necesario, se tiene que convocar otra vez para mañana. La ley dice claramente que el Congreso debe conocer en los 3 días siguientes. O sea, nuestra responsabilidad es que si hoy, o siendo el segundo día, no se logra, mañana hay que convocar nuevamente y volverlo a hacer. Yo estoy solicitando a la actual presidenta del Congreso en funciones, a la diputada Sofía Hernández, que se cancele el pleno del día de hoy, ya que si hubo una reunión el día sábado en Escuintla, están en riesgo los diputados que estuvieron junto al diputado Alan Rodríguez y que hoy están en el pleno del Congreso.
Ahora mismo son 66 los congresistas que están aquí reunidos en la sede del Legislativo. Hay otros 46 ausentes y 48 que definitivamente no asistirán hoy. Entre ellos encontramos a diputados de las bancadas Unidad Nacional de la Esperanza y UINAC. ¿Qué pasa con esto? Pues para que sea aprobado dicho decreto se necesita el voto de por lo menos 2/3 partes de la Cámara, es decir, 107 diputados. Si sumamos a los que están presentes con los que están ausentes, llegarían a 112. Y de esos 112, en caso de que se llegaran a presentar todos, tan solo 5 podrían votar que no para que el decreto fuera dado por visto bueno. Hay que recordar que la ley establece que un decreto como el 13 de 2020 debe ser conocido por el Congreso de la República en los 3 días siguientes a su publicación. Sin embargo, es ahí donde entra el conflicto legal, pues desde la Presidencia de la República y algunos diputados incluso argumentan que no son 3 días después de su publicación, la cual fue el domingo pasado, sino 3 días después de haber sido presentado ante el Congreso de la República, cosa que ocurrió el miércoles por la tarde. Con imágenes de José Castro y Juan Diego González, yo vuelvo contigo al set principal, Nimsi. Muchísimas gracias, Felipe. Por supuesto que vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra durante el transcurso de la tarde. Felipe Garrán, pues dándole seguimiento a este tema del estado de sitio, y en las emisiones de las 6 de la tarde y las 9 de la noche nosotros se lo estaremos ampliando. Vamos ahora a otras cosas porque ha llegado el momento de conocer cuáles serán las condiciones climáticas para las próximas horas. El pronóstico del clima lo detalla Pamela Valdés. Pamela, buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto poder hablar y acompañarles. Es el momento de brindarles la información del clima para las próximas horas en los diferentes departamentos de nuestro país. Como ustedes pueden observar en esta imagen satelital, prevalecen las lluvias y la actividad eléctrica, especialmente sobre la franja transversal del norte. Actividad eléctrica para los departamentos ubicados en la costa sur, donde no se descarta la probabilidad que vuelva a caer granizo en los departamentos ubicados en el occidente, para que usted lo pueda tomar en cuenta. Veamos las condiciones específicamente a esta hora de la tarde a través de la gráfica del territorio nacional, y tenemos cielos parcialmente soleados, especialmente en la meseta central, donde no se descarta la probabilidad de actividad eléctrica en las próximas horas. Tendremos también principalmente tormenta eléctrica en las próximas horas en el resto de los departamentos de nuestro país. Y las condiciones en los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el sábado, inicio del fin de semana, esperaremos principalmente lluvia en horas de la tarde con una temperatura máxima que se registra de 25 grados centígrados. Para el domingo tendremos principalmente tormentas con una temperatura máxima de 24, y para el lunes, inicio de una semana más, tendremos principalmente lluvia con una temperatura máxima que se registra de 24 grados centígrados. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 5:44 de la mañana y se ocultará a las 6:33 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Que tenga una excelente tarde. Muchísimas gracias, Pamela. Ha llegado el momento de hacer una nueva pausa, pero continúe con nosotros porque ya volvemos con más información. Vamos con información de último momento porque el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda confirmó que el viceministro administrativo financiero fue confirmado positivo a coronavirus, y por esa razón se informó que mantendrá labores desde su casa, donde guarda cuarentena y recibe asistencia médica. Siguiente los lineamientos sanitarios establecidos, el personal que pertenece a la misma área de trabajo ya ha sido puesta en observación con el objetivo de preservar la salud, detalla el comunicado. Esta es información que nos llega de último momento, en donde se confirma que el Ministerio de Comunicaciones pues ha confirmado que el viceministro administrativo financiero fue confirmado como positivo a coronavirus. Del 7 al 12 de julio pasado se llevó a cabo el Guata Online Fest, un festival de ventas en línea que logró ventas mayores a $5 millones. Paula Osaeta platicó con uno de los organizadores que compartirá los resultados de este festival en línea. Paula, adelante con esta información. Te escuchamos. Hola Nimsi, buenas tardes. Bueno, como tú dijiste, durante los primeros días de julio se dio What Online Fest, un festival de ventas en línea organizado por Cámara de Comercio. El objetivo principal del evento era reactivar la economía de los comercios locales en medio de la crisis que está generando esta pandemia. Y en esta edición participaron 189 tiendas y hubo más de 1.300 ofertas para los compradores. Hablando ya de objetivos numéricos, logramos 5.037.000 quetzales en ventas en 6 días.
de los cuales fueron un promedio de 6.840 transacciones. Y algo muy importante en el tema de generación de marketing o de tráfico, 165.000 usuarios diferentes navegaron en los 6 días del evento. Otro de los objetivos de este evento era poder incentivar y agilizar el proceso para que las empresas hagan comercio electrónico, no solo para el evento, sino para el futuro, porque por las restricciones, la mayoría de personas van a comprar en línea. El ticket promedio, es decir, el promedio de lo que cada persona compró en este festival, fue de 736 quetzales. Vimos un comportamiento en el buscador de la plataforma que nos llamó la atención y vemos muy equilibrado las búsquedas. Si bien es cierto, claro, hay categorías más que resaltan más, como por ejemplo tecnología, todavía sigue siendo algo importante, pero artículos para el hogar vemos que se fue balanceando, como todo lo que son decoración de hogar, incluso también pensando en electrodomésticos. Muchísimas gracias, Paula, por este informe. Por supuesto que vamos a estar muy al pendientes de este festival. Vamos ahora con otra información, porque en tiempos de enfermedades respiratorias, muchos guatemaltecos prefieren tomar medicamentos de origen natural. El jengibre es uno de ellos. Con las restricciones por la pandemia del coronavirus, es complicado que el jengibre proveniente de México ingrese al país. María Olga Menaldo nos cuenta más al respecto. María Olga, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Nimsi. Nos encontramos en el mercado central. Como tú bien sabes, el jengibre es un alimento con muchas propiedades, entre ellas despejar las vías respiratorias. En esta época en donde estas enfermedades son muy comunes, muchos usuarios aprovechan a comprarlo. El único problema que hemos tenido es para poder conseguirla y para poder distribuirle a las personas, porque ahorita normalmente antes estaba a un precio más normal, que sí es ajustable económicamente para las personas. Existen dos tipos de jengibre, el nacional y el importado. En esta época, a causa de las restricciones por la pandemia del coronavirus, es muy complicado que el jengibre proveniente de México pueda ingresar al país, lo que ha causado un alza en el precio. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presenta. Vemos a continuación los videos, fotografías y denuncias que nuestros televidentes nos comparten a través del WhatsApp de Guatereporta 4003-3859. Iniciamos porque Dani Hernández se reportó desde Amatitlán. Nuestro televidente nos envió un video para mostrar el paso del antiguo ferrocarril sobre el lago de Amatitlán, que se conoce como El Relleno y que fue inaugurado en 1881. Este es nuestro río Amatitlán. En estos momentos pasaremos el relleno. Alicia López, maestra de una escuela de la zona 6 de Guatemala, nos compartió el video que recibió una estudiante que expone una lección sobre el mapa del departamento de Guatemala. Buenas tardes, señor Alicia. Esta es mi exposición de los municipios del departamento de Guatemala. Ciudad de Guatemala, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, San José del Golfo, Palencia, Chinaucla, San Pedro Ayampuc, Misco, San Pedro Zacatepeque, San Juan Zacatepeques, San Raimundo, Chuarrancho, Fraijanes, Amatitlán, Villanueva, Villa Canales, San Miguel Petapa. Gracias, muchas gracias por su atención. Pase feliz tarde.
El cantante Carlos Salomón Guerra Hernández se reportó desde Mazatenango, Suchitepeques. Este artista nos compartió el video de la canción Héroes, un tema que compuso para los médicos que trabajan por los pacientes de COVID-19 en nuestro país. Vidas dispuestas a dar su vida por ver con vida al prójimo. Es algo que escribí para los médicos, doctores. Todo en este tiempo en Guatemala perdió creo que 5 o 4 doctores, sin incluir enfermeros, y indudablemente la población, pues creo que es un tema que puede servir de estímulo y tributo a esos héroes de hoy. Atentamente, Carlos Guerra. Sus familias es el precio por dar en su trabajo todo lo mejor. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presentó. Con una ceremonia maya, 12 miembros de la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché fueron juramentados para trabajar por un año en las diferentes comunidades de la cabecera departamental. La actividad se realizó en el sitio sagrado Tojil de Santa Cruz del Quiché, la cual no se había realizado por la pandemia. Juan Zapeta, alcalde indígena, indicó que ellos iniciaron a trabajar hace algunos meses. Señaló que la ceremonia maya se realizó hasta ahora, pero su compromiso de ayudar a la población se mantiene, resolviendo conflictos de toda índole bajo el sistema de justicia comunitaria. Los asistentes aprovecharon para pedir por todas las familias de Guatemala que enfrentan al COVID-19. Y ojalá trabaje. 1:42, es momento de hacer una nueva pausa, pero continúe con la emisión en directo porque ya volvemos con más información. Gracias por continuar con Noticiero Guatevisión. Seguimos con más noticias. La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura denunció públicamente que la Dirección General del Sistema Penitenciario no protege a la población reclusa. Los relatores criticaron que solo se han efectuado 400 pruebas de COVID-19 a 26,000 privados de libertad. Edwin Pitán con el informe. Edwin, adelante. En la sede de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, y esta mañana han ofrecido una conferencia de prensa en la cual han señalado carencias en la Dirección General del Sistema Penitenciario para administrar los penales y proteger a la población reclusa por la pandemia de coronavirus. Han manifestado que apenas se han realizado 400 pruebas y 198 privados de libertad han dado positivo. Estos diagnósticos apenas representan el 1% de la población reclusa a nivel nacional, siendo estos 26,000 reclusos que están albergados en las 24 cárceles que funcionan a escala nacional. Con preocupación lo vemos porque un privado de libertad que tiene síntomas y que se le practicó un hisopado no puede estar en cuarentena. No porque él no quiera estar en cuarentena, sino que por las condiciones de hacinamiento no lo permite estar en cuarentena. En un sector de una población de más de 600 privados de libertad, si una persona presenta síntomas y se le hace un hisopado, esta persona no es aislada, permanece en el mismo sector, contagiando al resto de sus compañeros, mientras 20 o 30 días llega la respuesta del hisopado. Una de las preocupaciones de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura es el contagio de los reclusos y cómo se transmite. Han manifestado que han detectado algunos casos en que los custodios del sistema penitenciario son los que han infectado a los privados de libertad. Esto se debe a que en el cambio de guardia de 15 días se supone o se tiene la presunción de que los mismos guardias que custodian dicho centro fueron quienes llevaron el COVID al mismo lugar. Además, los relatores especiales manifiestan que no se han efectuado diagnósticos de coronavirus en 9 centros carcelarios que administra el sistema penitenciario, ni en 10 cárceles que tiene bajo administración la Policía Nacional Civil. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán.
Muchísimas gracias, Edwin. Damos un giro a la información para hablar de temas de salud. A menudo escuchamos que los padres deben pasar más tiempo de calidad con los niños, pero ¿qué significa exactamente esa expresión? Un especialista en niños lo explica a continuación. Básicamente yo digo, nosotros no nos recordamos de nuestros papás por el tiempo que trabajaba o por la plata que llevaba a casa. Nos acordamos de nuestros padres por la calidad de tiempo que nos daban, por lo divertido que era pasar con ellos, por lo agradable, las cosas agradables que pasábamos con ellos. Esas son las cosas que queremos recordar y ese es el tiempo de calidad. Para el doctor significa estar presentes y ser conscientes cuando estamos con ellos, transmitirles que disfrutamos de su compañía y que nos dedicamos únicamente a ellos y para ellos. Ahí la importancia del tiempo de calidad, porque esa hora, esa media hora, esa hora y media que la mamá o el papá puedan dedicarle a sus hijos, tiene que ser para ellos, tiene que ser un momento íntimo. No podemos estar con nuestros niños pendientes de una llamada o tratando de contestar mensajes. Ese tiempo es para ellos, porque los niños van a querer cariño, van a querer abrazos, van a querer dedicación. Puede usted improvisar y ser creativo cuando le dedique tiempo de calidad a sus hijos, como hacer un picnic, hacer ejercicio, jugar juegos de mesa, contar historias, enseñarle los juegos que jugábamos nosotros los padres de niños, como el yoyo, el trompo, los cincos, el ajedrez, entre otros. Este tipo de actividades, asegura el doctor Alegría, que formará vínculos más estrechos con nuestros hijos, les dará seguridad y confianza y alimentará su autoestima. Para el Noticiero Guatevisión, Pamela Valdés. Vamos a otras cosas porque autoridades de Retaluleu reportaron este viernes el primer caso de COVID-19 en las instalaciones de gobernación. Ante esta situación piden a la población que mantenga el distanciamiento físico si en caso necesitan llegar a realizar algún trámite. La información nos la amplía Rolando Miranda desde la ciudad retalteca. Adelante, Rolando. Gracias, compañeros. Allá en estudios quiero indicarles de que me encuentro en el Palacio de Gobierno de Retaluleu, donde pues funciona gobernación y la municipalidad. Pues quiero indicarles de que las autoridades de gobernación han informado que ya se registró un caso de COVID-19 en este establecimiento. A consecuencia de eso, pues fueron enviadas 3 personas a cuarentena y pues están llevando a cabo pues jornadas de fumigación para evitar más contagios. Una colaboradora de aquí de las oficinas pues resultó con gripe y cuando yo la vi con gripe le dije, mire señor, mejor hágame un favor, váyase a su casa y vamos a ver cómo sigue. Pero seguía mala y el día de ayer pues se hizo un hisopado y salió positivo. Entonces nosotros pues tenemos que avisarle al área de salud porque es nuestra obligación y vinieron y van a fumigar las oficinas y las 2 personas que estaban en comunicación con ellas pues se tienen que ir en cuarentena. Según información de gobernación, el área donde se registró un caso de COVID-19 es en recursos humanos. Mientras tanto, el resto del personal sigue trabajando, pues tomando las medidas de prevención. Reportó para ustedes desde Retaluleu, para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Muchísimas gracias, Rolando. Vamos ahora a Francia porque este país impondrá pruebas obligatorias a las personas provenientes de 16 países, incluyendo a Estados Unidos, Brasil y Perú, donde el nuevo coronavirus circula activamente. Para frenar la propagación de contagios, Francia generalizará las pruebas de detección en los aeropuertos. Las personas que den positivo serán puestas en cuarentena durante 14 días, precisó el primer ministro. Por su parte, China cumplió su amenaza y respondió hoy a Estados Unidos exigiendo el cierre del subconsulado en la ciudad de Chengdu como represalia a la orden de clausura de su oficina diplomática en Houston, Texas, desatando una de sus peores crisis políticas desde que los 2 países establecieron relaciones en 1979. Y regresamos al continente porque cerrada desde marzo por la pandemia, la ciudadela inca de Machu Picchu, joya del turismo peruano, celebra este viernes sin visitantes el 109 aniversario de su descubrimiento por parte del explorador estadounidense Hiram Bingham. El gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, había anunciado hace 11 días que la ciudadela inca quedaría habilitada
a las visitas el 24 de julio si había condiciones de bioseguridad, pero 5 días después él mismo contrajo el coronavirus en medio de un alza de casos en esa región, en donde pues su plan quedó en riesgo, por lo cual se suspendió este plan que se tenía previsto. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes hacerle la invitación para que acompañe a Pamela Valdés a las 6 de la tarde junto a Rocío Lazo y a las 9 de la noche a Alberto Toro Bielma junto a María Luisa Gómez en la emisión estelar. También le hacemos la invitación para que nos siga en nuestras redes sociales, tanto como Prensa Libre y Guatevisión. Nosotros nos despedimos con estas imágenes de un tigre de Sumatra, una especie en peligro crítico de extinción. Nació en un zoológico de Polonia, según anunciaron responsables del centro. La cría es una hembra, nació durante el periodo de confinamiento en el jardín del zoológico en el sureste del país. Su madre Nuri, de 7 años, y su padre Itenga, de 11 años, forman parte de un programa mundial para salvar a esta especie. Con estas hermosas imágenes de estos tigres, nosotros nos despedimos y le deseamos una excelente tarde, un feliz fin de semana y buen provecho.